Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Sevilla TV. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de literatura. Nos vamos a trasladar, vamos a viajar en el tiempo al pasado, al siglo XVII, y vamos a hablar de una magnífica historia de amor que empezó siendo un matrimonio de conveniencia, pero que posteriormente se volvió esa magnífica historia de amor entre Carlos II y María Luisa de Orleans. Nos vamos a trasladar a esa historia de la mano de nuestro invitado, Juan Pedro Cosano. Muy buenas tardes, gracias por venir aquí, gracias por venir a presentar su libro. Una historia apasionante, ¿no? Y la primera pregunta que me hago es ¿cuándo le empezó a interesar la historia? Porque bueno, él es el titular del bufete jurídico Cosano y Asociados, y ¿cuándo un abogado pues se interesa tantísimo por la historia y le lleva a escribir varios libros? Bueno, pues buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Los abogados nos llevamos toda la vida escribiendo demandas, escribiendo querellas, escribiendo pliegos. Una literatura siempre árida, siempre seca, infértil. Desde siempre me ha gustado escribir y desde siempre me ha gustado la historia. La primera novela que escribí, Hispania, ambientada en la Cádiz del siglo I a.C., la escribí a mano. Fíjese usted si hace tiempo de eso. Desde entonces vengo escribiendo, tuve la suerte en 2014 de ganar un premio de Planeta y de acceder al mundo editorial, y desde entonces escribo regularmente. Bueno, la historia da para mucho y para escribir mucho. No sé también cuánto da para documentarse, porque claro, ahora sí con internet y demás pues lo tenemos todo al alcance de la mano, pero también el beber de las fuentes, de buenas fuentes de documentación, también implica el desplazarse a bibliotecas, archivos, que es donde quizás está el nutriente, la base importante y las fuentes de primera mano para escribir una historia como la que cuenta usted, ¿no? Sí, para escribir novela histórica lo primero que hay que hacer es documentarse. Yo cuando escribo lo primero que me exijo a mí mismo es verosimilitud, es escribir sabiendo de qué estoy escribiendo, de qué época estoy escribiendo y cómo son y cómo pueden pensar los personajes de los que estoy escribiendo. La verdad es que hoy en día, como bien dice usted, documentarse es muy fácil. Cuando yo escribí esa novela que antes le hablaba, Hispania, no existía internet, tuve que irme a bibliotecas y escarbar en legajos polvorientos. Pero eso también es bonito, ¿eh? Es bonito, indudablemente. Hoy en día es mucho más cómodo. Por más que sigan existiendo las bibliotecas, están digitalizadas. Hoy en día acceder a las bibliotecas nacionales... Pues... Sí, pero yo hace poco con un escritor también de historia hablaba sobre y me decía que, aunque sí que es cierto que están digitalizadas, pero todavía te encuentras cosas novedosas en las bibliotecas y que hay que visitarlas, sí. Que hay que visitarlas y hay que estar en ellas. Sí, yo el primer libro que leí físicamente, porque ese no está digitalizado, porque aún se vende, aunque es de los años 20 del siglo XX, es la biografía de María Luisa de Orleans, del duque de Maura, que efectivamente lo tuve entre mis manos en una edición rústica que olía magníficamente a pliego antiguo, y como bien dice, el placer de regresar a los oscuros espacios de la literatura que son las bibliotecas es un placer impagable, ¿no? Pero lo insisto, hoy en día la labor de documentación es mucho más sencilla que antes. Nadie podrá quererle como yo, su libro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a encontrar, en primer lugar, la historia de María Luisa de Orleans y de Carlos II, el hechizado. Vamos a conocer cómo fueron destinados a un matrimonio que ella no quería y él sí quería, un matrimonio con muy malos pronósticos, con muy malos augurios. Y vamos a asistir al fallecimiento de María Luisa de Orleans, la reina infecunda, que después de 10 años de matrimonio fallece de forma intempestiva y el rey sospecha, porque ella se lo dice, que ha sido envenenada. En ese momento, en su lecho de muerte, ella le dice al rey: Majestad, muchas mujeres podrá usted tener, pero nadie podrá quererle como yo. Ese es el título de la novela. A partir de ahí, el rey Carlos le encarga a su dramaturgo de cámara, a Candamo, personaje también histórico, real, le encarga que investigue la muerte de la reina y que le diga si efectivamente ha sido envenenada y, en tal caso, por quién. Y a partir de ahí, esa es la trama de la novela. ¿Qué la trajo del rey Carlos II? Bueno, mi primer contacto con la época, una época desconocida para mí cuando me acerco a ella, fue María Luisa de Orleans. Me sorprende
esa princesa francesa, sobrina del rey Sol, que se casa con ese rey deforme. A partir de ahí me acerco a Carlos II. Hoy nos decían, y efectivamente llevaba razón quien lo decía, una Austria menor, que es lo que nos decían en los colegios antiguamente, Austrias mayores y Austrias menores. El rey Carlos, un rey desprestigiado por la historia, me acerco a él y para mi sorpresa me doy cuenta de que no fue en absoluto ese rey incapaz que se nos ha vendido, sino que fue un buen gobernante, un buen monarca y un rey digno de que su figura sea recuperada. Le pregunto también por María Luisa, pero antes, ¿por qué esa mala publicidad de Carlos II? Después de documentarse, de indagar, sí, ¿por qué esa mala hay varios factores que confluyen en esa realidad de la mala prensa de Carlos II, ¿no? En primer lugar, su aspecto físico. Era un rey deforme, un rey contrahecho, un rey enfermo, un rey repulsivo. Las apariencias, por desgracia, significan a la persona más que sus capacidades en muchas ocasiones. Y más en aquella época, ¿no?, donde se busca un rey que sea el estandarte de una ¿no? La realidad es que los Habsburgo eran bastante poco agraciados por aquello de la endogamia. Carlos II fue tal vez el culmen, ¿no? El culmen de la fealdad, pero ya anteriormente ninguno era un prototipo de la belleza. En segundo lugar, influye que fue el último Austria, que a partir de ahí la historia la escriben los Borbones, y se culpa a Carlos II como último Austria, se le culpa de muchas de las razones que causaron la decadencia de España y que son atribuibles exclusivamente a los Borbones. La historia la escriben los vencedores, ¿no? Y en tercer lugar, posiblemente que Carlos, su infecundidad, su incapacidad para procrear un principito, un heredero, fue quien motiva la guerra de sucesión que divide a España. No olvidemos que esa guerra aún sigue habiendo ecos de ella, ¿no? Hay quien dice que fue el primer acto de la independencia de Cataluña, algo absolutamente demencial, pero bueno, la realidad es que esa guerra aún sigue redoblando sus ecos en la actualidad que vivimos. Y de María Luisa de Orleans, ¿qué es lo que le llevó también a ella, lo que hizo que escribiera sobre ella, sobre esta historia de amor? Pues era la sobrina del rey Sol, del gran enemigo de España, casada con el monarca español. Ya era atrayente ese hecho extraño, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de haber aceptado su matrimonio con Carlos II y sobre todo el hecho de haberse enamorado, ¿no? Creo que es un acto de grandeza infinita el que el amor triunfe por encima de las convenciones. Y en tercer lugar, su muerte. Fue posiblemente envenenada y ahí había trama para una novela. Cuando un escritor ve un semillero de posibilidades en una historia, indudablemente se lanza a ella de cabeza. ¿Por qué ese cambio? ¿O por qué, obviamente es un matrimonio de conveniencia, pero por qué se produce ese cambio teniendo en cuenta también qué es lo que más llamó la atención de María Luisa de Orleans, de la personalidad de Carlos II, teniendo en cuenta pues, que no era una persona bella? Y ojalá se lo pudiéramos preguntar, ¿no? Ahí trabaja mucho la capacidad de imaginación del novelista, ¿no? ¿Qué pasó por la mente de esa muchacha que vino a España como quien va al infierno a acostarse con un ser contrahecho y tan feo como era Carlos II? Realmente el qué pasó, el cómo se enamora de él, el cómo conoce a la persona más allá de la apariencia es algo que las fuentes no nos lo revelan, ¿no? Pero bueno, en el fondo el hombre y la mujer son seres que saben discernir más allá de la simple apariencia, y quiero creer que María Luisa supo ver en Carlos II algo más allá de su nariz puntiaguda, de su mandíbula prognata y de su apariencia, como digo, repulsiva. Supo ver al hombre, supo ver a la persona y le ayudó a ser un buen gobernante como fue. Ahí tenemos una de las imágenes de Carlos II, un retrato. Tenga usted en cuenta que eso lo pintó el pintor de cámara. Por eso que encima lo tenía que sacar bien. Eso que efectivamente lo favorecería. Que le tenía que favorecer en los rasgos y aún así pues vemos que tampoco que era, como usted dice, muy agraciado en ese sentido. Sí que es verdad. No sé también si a la hora de escribir, cuando se va documentando y va escribiendo las líneas y van pasando las páginas, le entran ganas de cambiar la historia un poco.
le entran ganas bueno, esto sucedió así, pero le pegaba algún giro, le pegaba algún, no sé, si eso también llega el momento de que aquí le metía yo la tijera y cortaba y pegaba y ponía otra cosa. La realidad es que fue al contrario. La realidad es que, para mi sorpresa, en la realidad histórica hubo muchísimos acontecimientos que cuando se leen en la novela, porque están en la novela, parece que son fruto de la imaginación del novelista, ¿no? Pero en cambio sucedieron en la realidad. Por ejemplo, el boticario de la reina le dice a Candamo, que es el investigador, el dramaturgo real, quien investiga la muerte de la reina, que si fue muerta por arsénico, su cuerpo debería estar incorrupto, porque uno de los efectos de la administración del arsénico es eso, evita la pudrición de la carne, ¿no? Y el novelista hace que Carlos II vaya al pudridero a ver el cadáver de su reina, ¿no? Y puede decir, qué barbaridad. Bueno, pero es que eso ocurrió en la realidad, que Carlos II fue al pudridero a ver el cadáver de su reina, ¿no? Candamo, el protagonista, fue tiroteado en la novela. Está investigando y tanto se acerca a la verdad que es tiroteado una noche oscura del Madrid del 17. Y podemos decir, bueno, que vaya imaginación del novelista, ¿no? Pero es que ocurrió en la realidad. Que Candamo fue tiroteado y consta en las fuentes que cuando eso ocurre, el rey Carlos ordena que su calle, la calle de la Virgen de los Peligros, donde vivía en Madrid, se le prohíba el paso de caballería para propiciar el descanso de su dramaturgo e incluso enarera la calle para evitar que el paso de los carruajes moleste la comparecencia de su escritor. Hay muchas cosas que ocurren en la realidad que parecen pura ficción, pero que son acontecimientos que acaecieron. Era una época, Juan Pedro, que también los actores, por llamarlo de alguna manera, actores secundarios, le dan mucha riqueza a las historias. Cortesano, sirviente. Creo que esa época daba mucho juego a la hora de la literatura trasladada a nuestro tiempo. Esos personajes le dan mucho juego, sí, a cualquier novela histórica, ¿no? Indudablemente estamos hablando de una época, unos años donde España estaba poblada de grandes personajes, ¿no? El propio valido del rey, el conde de Oropesa, el duque de Frías, el gran Claudio Coello, el gran pintor, uno de los más grandes pintores de la historia del arte español, participa en la novela, tiene un papel en la novela, y como él muchísimos otros, ¿no? La condesa de Soissons, la sobrina del cardenal Mazarino, el famoso valido del rey Luis XIV, también tiene su papel en la novela. Hay muchísimos personajes en esos años magníficos de la historia de España que contribuyen a la trama de Candamo, de María Luisa de Orleans y del rey Carlos. No sé si ha descubierto algo después de escribir este libro, o ha sacado en claro algo del pasado que, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que nos ha comentado de Carlos II, que era un rey denostado y que posteriormente usted ha descubierto que, bueno, pues no era una figura con tan mala publicidad como se la ha vendido. No sé si aparte de eso ha descubierto otra cuestión más. Bueno, descubrir no, nada se descubre hoy en día. Sí, pero sorprender. Sí, sorprender muchísimas cosas, ¿no? Sería tan prolijo de detallar, pero hay muchísimas cosas que te sorprenden y que no se conciben hoy en día, ¿no? La propia grandeza de España, que no somos conscientes de lo grandes que hemos sido, y cómo España era la potencia hegemónica de la Europa de aquella época, y que no se movía ficha alguna sin que la mano de España la moviera. La grandeza de los tercios españoles, ¿no? que eran la potencia militar del momento, el rey Carlos II. La afición de los Austrias por los Borbones, ¿no? Se decían de los Austrias por los bufones. Se decía que en Austria gastaba cada año un bufón. Muchísimas cosas, muchísimos detalles que el lector, si se acerca a la novela, va a poder descubrir de una época fascinante. Bueno, es que precisamente es lo que usted ha dicho, ¿no? No somos conscientes, por ejemplo, estamos en Sevilla, yo siempre a mi ciudad la pongo por bandera, y no muchos saben que Sevilla en su época fue, no sé si la Roma de... La capital del mundo. La capital, bueno, pues ya está, no hay más nada que decir. Yo creo que es no la Roma de aquella época, yo voy un poquito más allá y creo que es la Nueva York, o era la Nueva York de esta época.
Mi anterior novela fue El rey del Perú, estaba ambientada en la conquista del Perú por parte de Pizarro. Era la historia de una chica inca y de Gonzalo Pizarro, uno de los hermanos del conquistador. Y parte de la novela al principio transcurre en Sevilla, ¿no? Sevilla era la capital del mundo, no solamente la ciudad más hermosa del mundo, que lo es, ¿no? Y le habla un enamorado de Roma y un nativo de Jerez que vivo a 70 kilómetros, ¿no? Pero reconozco que Sevilla tiene poca equivalencia en el mundo. Sevilla fue evidentemente una gran capital y aún sigue teniendo la reminiscencia de esa grandeza que tuvo. Hay muchas cuestiones, no sé si qué es lo que llevó. También se puede extraer de cada reinado, se puede extraer algo en particular de por qué la decadencia de España, ¿no? Creo yo. No sé si se extrae algo también de Carlos II, de las historias, de las intrahistorias que se pueden encontrar, si se esclarece un poco de por qué fue decayendo España y por qué fue a menor, ¿no? Y por qué fue menguando su poder. Bueno, doctores tiene la Iglesia, sí, ¿no? Yo soy abogado. Escribo novelas, pero no soy historiador. Tengo mi opinión, indudablemente. España era una potencia mundial. En su dominio no se ponía el sol, como se decía en tiempos de Carlos I y de Felipe II, y es indudablemente una realidad. ¿Qué suponía eso? Pues suponía que a España llegaban galeones de Indias, de Perú, de la Castilla del Oro, cargados de oro y de plata cada mes prácticamente llegaban a Cádiz los galeones, ¿no? Esos galeones, ese oro y esa plata no se quedaba en la corte, no se quedaba en Madrid. Iba a pagar soldadas de los ejércitos que tenía España en todo el mundo. Toda Europa estaba plagada de ejércitos españoles. Sudamérica, América Central, estaba plagada de ejércitos españoles, Filipinas estaba plagada de ejércitos españoles, el norte de África estaba plagada de tercios que había que pagar indudablemente. Por ejemplo, en tiempo de Carlos II había 50.000 funcionarios. Figúrese usted, 50.000 funcionarios, algunos de ellos ganaban 2.000 reales y manejaban capitales de 1.000 reales. Ganaban más que el capital que ellos manejaban, ¿no? España, la estructura era deficitaria. Carlos II intenta reformar el fisco, reformar esa estructura obsoleta, consigue lo que consiga, hay una realidad histórica que es que fue un buen gobernante, pero la causa de la decadencia de España indudablemente es su sobredimensionamiento en todos los aspectos y en todas las facetas. Juan Pedro, vamos a seguir hablando de su libro, pero también para hacer un repaso global de lo que estamos hablando, vamos a ver este vídeo extraído de su cuenta de Twitter, donde presenta pues la obra de la que estamos hablando. Vamos a verlo. Por no caer en el tópico, Marco Emilio Escauro, el príncipe del Senado en tiempos de Cornelio Sila y de Cayo Mario, un personaje fascinante. Está claro, la República Romana. Mi padre no era lector, pero compraba libros. El primer libro que yo recuerdo haber leído era un enano, fue Viento del Este, Viento del Oeste de Perle-Sebuc, me encantó. Uno muy reciente, Pierre Lemaitre, Ahí arriba nos vemos, una novela impresionante. Son tantos, posiblemente Volver a Estambul. Bueno, también continuando con la entrevista le quería preguntar, en el cine indudablemente la fotografía es muy importante, pero los libros también. No sé qué composición de lugar se tiene que hacer un escritor que escribe de la historia pasada de España, pensar en los escenarios para dibujarlos sobre el papel, que también es importante, sobre las letras, que es fundamental en este tipo de libros. Hay veces en que el novelista crea el escenario, ¿no? Por ejemplo, en esa novela que la referenciaba antes, El rey del Perú, escrita sobre ciudades que ya han desaparecido y de cuya memoria queda poco rastro, ¿no? Como el Cusco antiguo, como son otras ciudades peruanas. Es más sencillo, puesto que tienes la libertad de inventar, ¿no? En este caso, la novela discurre fundamentalmente en el Madrid de los Austrias, del cual aún quedan muchísimos vestigios, hasta tal punto de que es posible hoy en día pasear por ese Madrid del casco histórico y recrear las cosas que pasaron en la novela. Es más sencillo porque está el escenario,
al mismo tiempo te exigen mayor verosimilitud, porque aquello que cuentas, claro, tienes que aceptar mucho más. Te lo van a confrontar personas que viven o que van a pasear por esa calle. En cualquier caso, para mí siempre en todas mis novelas el escenario es un personaje fundamental. Me gusta que el lector sepa que huelen las calles, sepa cómo son las casas, cómo son las tabernas, qué comen los personajes. En definitiva, lo accesorio en mi obra se convierte en algo muy fundamental. Es que para trasladar al lector a ese tiempo no hay ninguna otra manera que hacerlo así. O sea, la trama puede ser buena, interesante y cautivadora, pero si el novelista no es capaz de atraparla o atrapar al lector embaucándolo con esos ambientes, está como, no está mal, pero está incompleto, ¿no? Sí, bueno, es una forma de facilitar al lector el que regrese a siglos pasados, ¿no? Hay novelas que están perfectamente escritas, que no caen en ese detalle, pero bueno, basta que te hablen de una época, de unos personajes, para que tú te sitúes en el tiempo sin necesidad de ese detalle. Pero a mí, como lector ávido que soy, me gusta el detalle, intento que a mis lectores les sea más fácil el poder recrear la situación que están viviendo, ofreciéndole ese detalle, ese aspecto descriptivo que para mis novelas son esenciales. Y una curiosidad, no sé si a la vez que se documentaba del libro se le ha presentado otra historia, o si, bueno, pues no sé, me lo invento, aparece por la documentación un duque y ese duque tiene una historia tan apasionante como para dar otra novela, o se le ha aparecido, no sé, un administrador que también conocía tantísimos trapos, no sé, cualquier historia, supongo que también eso tiene que pasar, ¿no? Pasa constantemente. De hecho, uno de los personajes de la novela, la condesa de Soissons, de la que antes hemos hablado, tiene un libro en sí mismo, pero yo siempre recuerdo que documentándome para una novela mía, que ahora mismo no recuerdo cuál fue, me di con un hecho que para mí era desconocido y que tengo apuntado y a lo mejor algún día escribo sobre él. ¿Sabe usted que Andalucía quiso en un momento determinado independizarse de España? Y no fue en la época de los moros, de los árabes, fue en el siglo XVI, XV-XVI, a través del duque, creo que fue el duque de Ayamonte, y que incluso hubo una especie de conato de rebelión para propiciar la independencia de Andalucía. Que de ahí fue cuando se habla en diciembre o noviembre, no me acuerdo del día de Andalucía que... del 4 de diciembre. Sí, yo creo que no era la misma creo historia. Creo que esto es algo que... Mucho más... Es un episodio prácticamente oscurecido en la memoria del tiempo, pero me di de bruces con él y digo, yo que soy andaluz de Jerez, yo no conocía ese intento de rebelión. Hay muchísimas veces que te encuentras con datos, con hechos, con acontecimientos que te sorprenden y que dices, efectivamente, aquí hay una novela. No tenemos tiempo, ni posibilidad, ni facultades para escribir de todo lo que se nos ocurre. Si tuviera que destacar algo de su obra que deje como moraleja, que deje como enseñanza, ¿habría alguna? No, yo no intento enseñar a nadie, o que se pueda extraer. Yo escribo para ser feliz yo y para ser feliz al lector, ¿no? Si en esta historia hay que sacar alguna conclusión, permítame que yo saque las mías, ¿no? Primero, orgullo de ser español. Y en segundo lugar, que por debajo de las apariencias existen personas y existen almas. Juan Pedro Cosano, muchísimas gracias. Gracias por venir, por hablarnos, retrotraernos un poco no mucho en el tiempo al siglo XVII y conocer pues esta bellísima historia en un libro altamente recomendable. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir aquí en Sevilla TV, pero todo será después de la publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de pasar a nuestra siguiente entrevista tenemos que hablar de una cosa muy importante y muy seria, porque vamos a regalar 2 entradas para Isla Mágica a través de nuestras redes sociales. Va a ser muy fácil y muy sencillito. Isla Mágica celebra su 25 aniversario y lo va a hacer con nosotros, con PTV Sevilla. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales vamos a sortear esas 2 entradas, de las cuales daremos el nombre de los ganadores el próximo viernes. En el sorteo ya se puede participar. A partir de hoy, a las 5 de la tarde, ya pueden participar. Se meten en nuestros perfiles de nuestras redes sociales, en PTV-Sevilla, y ahí pues vamos a publicar un post donde mencionaremos a Isla Mágica, donde también
vendrá la foto de ese sorteo. Y para participar simplemente tenéis que seguirnos a nuestro perfil y al perfil de Isla Mágica, nombrar al amigo con el cual queréis ir a ese maravilloso día que vais a pasar en el parque temático de Sevilla. También tenéis que compartirlo en vuestras stories, siguiendo también y mencionando también a Isla Mágica y a PTV Sevilla, y a partir de ahí pues solamente hay que cruzar los dedos y esperar a ver si tenéis suerte y os podéis marchar un día a Isla Mágica para disfrutar del parque temático. Y no va a ser solamente un sorteo, vamos a realizar mucho. Vamos a comenzar esta semana, pero a partir de esta semana pues celebraremos ese 25 aniversario del parque temático de Sevilla sorteando esas 2 entradas. Y ya, ahora sí, vamos a nuestra siguiente entrevista, y yo la verdad es que tengo muchas ganas de realizarla porque siendo de Sevilla y hay muchas personas entre las cuales yo me incluyo que no conocemos tanto del remo y tanto del río, con la actividad que tiene y sobre todo con el potencial que tienen nuestros remeros, pues hombre, es un poco para darnos un cate en la cabeza a más de uno, yo incluido. Pero bueno, vamos a subsanar ese error que podemos cometer, y está con nosotros tanto Patricio como Gaspar del Círculo de Labradores, que por decirlo de alguna manera han ganado en el último campeonato de España que se ha celebrado aquí en Sevilla, la Champions League del remo, el 8 masculino, que es la prueba estrella. Gaspar, Patricio, lo he dicho, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas. Y ese es el buen símil que se puede utilizar, aunque no me gusta compararlo mucho con el fútbol, pero bueno, para que nos hagamos una idea, bueno, es la prueba estrella. Sí, en categoría masculina evidentemente es la prueba estrella. Es verdad que este año teníamos un rival muy duro, pero bueno, también es verdad que de los últimos 12 años hemos ganado 11 veces el 8 absoluto, que dice mucho del potencial de este equipo, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un año complicado. De hecho, en las últimas pruebas previas al campeonato, nuestros rivales más directos nos habían ganado, pero bueno, la última regata pudimos darle vuelta a esta situación. Entrenador y remero, que no lo he dicho, del equipo del Círculo de Labradores, Patricio, y supongo que conseguir una prueba así, también en casa, en Sevilla, en el Campeonato de España, bueno, es una auténtica gozada, ¿no? Sí, la verdad que, como dice Gaspar, los últimos 12 años hemos conseguido 11 banderas, porque la verdad, aparte de dar una medalla, nos dan una bandera como campeones de la prueba reina. Y ya te digo, lo difícil no fue llegar, sino mantenernos, que en el cabo de estos 11, 12 años han pasado más de 12, 13, 14 deportistas que se han montado en el 8 y han sido campeones de España. Y eso se dice de un club como el Labradores. ¿Y cuál es el secreto? Porque son muchos años consiguiendo una prueba tan difícil, y al final es la guinda que todo el mundo quiere conseguir. Sí, bueno, yo creo que el secreto, evidentemente, como todos los clubes, ¿no?, que han participado en este campeonato, es muchísimo trabajo. El remo requiere mucho trabajo desde pequeño. Yo creo que nuestro club tiene una filosofía de trabajo bastante orientada a la categoría senior, ¿no?, que es, digamos, lo más importante. Y sí tenemos mucha tradición de trabajar bien los barcos de equipo desde las categorías inferiores, pero siempre nos lo hemos tomado como un juego y no nos generamos una presión extraordinaria por conseguir estas pruebas. Evidentemente, no deja de ser, para mí como entrenador, no deja de ser un trabajo. Como compito de veterano y he competido toda mi vida, pues al final siempre nos gusta, pero por parte del club nunca he sentido la presión de tener que conseguir unos resultados. Estamos en un sitio que es una cosa muy nuestra, con una filosofía de trabajo muy marcada desde el club, que no nos mete en presión en ningún tipo por los resultados, y al final, pues bueno, la labor está ahí porque es una cosa que, por supuesto, el club nos apoya al 100%, pero nunca nos ha presionado por conseguir, y yo creo que esa es la clave para estar tranquilos, y sabemos que en algún momento perderemos, pero mientras tanto, pues lo seguimos. Por estadística, ¿no? Claro, pero tampoco se da la salvedad, ¿no?, de que este año hemos perdido, creo que de los 24 últimos años, 25 años que llevo de entrenador, hemos ganado 21 veces el trofeo Paco Monte, que es ganar el medallero en juveniles y senior. Este año lo hemos perdido y no pasa absolutamente nada. O sea, hemos perdido por una medalla de oro y todo al revés. El club está súper contento porque tenemos muchos niños, muchos deportistas remando, y hemos vuelto a ganar el 8 senior, además aquí en casa. Un año muy complicado porque en el 8 del Náutico pues están Javi y Jaime, que son nuestros mejores remeros olímpicos que tenemos ahora mismo a nivel nacional, que compitieron en la última Olimpiada, y bueno, nosotros digamos que tenemos pocos remeros en el equipo nacional ahora mismo, y bueno, tiene mucho mérito, ¿no?, que desde un club
iba a decir modesto, pero no, el Labradores no es un club modesto, pues se consigan estos resultados. Ahora hablaremos también un poco, porque me interesa muchísimo las filosofías que tenéis para la formación y cómo vais educando a los pequeños remeros para que lleguen digamos, al primer equipo, ¿no? A la primera embarcación, por llamarlo de alguna manera. Pero, bueno, sumáis 6 oros, 8 platas y 5 bronces, si no me equivoco. Son muchos, sí, muchos, la verdad que uno de los datos, ¿no?, que ha marcado este Campeonato de España, que tanto el Club Náutico Sevilla, que es el club que ha ganado el medallero total, como el Círculo de Labradores, como Guadalquivir 86, que es otro club de la ciudad muy importante, creo que se llevan el 70% de las medallas. Claro, el resto de España se empieza a preguntar qué pasa en Sevilla, ¿no? Y se da que estamos hablando de que la mayoría el remo es un deporte caro, que recibe muchas subvenciones públicas, no en el caso del Labradores o del Náutico, que son clubes privados, que su masa social es la que sostiene este tipo de actividades, y llama mucho la atención, sobre todo ha habido un gran debate después de este campeonato en el resto de España, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Cataluña? ¿Qué pasa con el País Vasco? ¿Qué pasa con Galicia? Que no generan remeros. Es verdad que la Federación Andaluza de Remo hace una grandísima labor, porque tenemos 5 o 6 regatas de liga donde nuestros deportistas más pequeños se foguean. Digamos que el deporte o el remo andaluz tiene mucho que ver en el éxito de sus clubes más importantes, ¿no? Y ahora os hago una pregunta directa a los dos, Patricio, Gaspar. ¿Qué es lo que está pasando en Sevilla? ¿Qué es lo que, o no qué es lo que está pasando, sino qué es lo que ha ido pasando en Sevilla para que se dé esta circunstancia de tener este potencial? Yo creo que desde que hay muchísimos remeros en categorías inferiores, que al final nos ven a nosotros, a los seniors, que estamos en un campeonato de España, ganamos un campeonato de España, vamos a un campeonato de Europa y estamos ahí, y eso hace que cada vez esos niños que en vez de jugar fútbol van a remar, quieran ser como nosotros y que puedan remar con nosotros, que disfrutan del remo, que hay una pista que podemos remar todos los días del año, que nos llueve 10 días. Increíble, claro. Es que hay muchísimos factores que afectan a ese impulso del remo, que es lo que está pasando, que cada vez, cuanto más niños hay, más competitividad hay entre los niños, que lleguen a los absolutos, que cada vez, bueno, para ganarse un puesto en ese barco, pues yo entreno más que el de al lado, más las competiciones, más ya estoy en este barco, pues yo quiero ganar al otro barco de otro club. Eso llega un momento que esa competitividad pues nos hace estar donde estamos. Es así, ¿no, Gaspar? No, sí, es así. Además, se da el caso, ¿no?, que este año en la prueba reina, digamos, en el 8, había 2 embarcaciones del Círculo de Labradores. Nosotros llevábamos 2 chavales nuevos que no habían remado nunca el 8 senior, 2 chavales jóvenes, Ander Martín y Juan Miguel Palomino. Pero es que en el segundo 8 iban muchos remeros que habían ganado ya el Campeonato de España con el 8 del club, que en este momento, por motivos laborales, no pueden estar a nivel de entrenamiento, pero siguen remando, siguen ayudando a los chavales más jóvenes que entran en ese barco, van cogiendo experiencia y eso nos va nutriendo para tener los remeros que tenemos hoy en día. Desde el punto de vista, no te voy a decir mediático, que también te preguntaré ahora, porque creo que mucha parte de los medios de comunicación de aquí de Sevilla lo hacemos mal por no informar de todas las cualidades que tenemos aquí de un deporte en las que somos los reyes, vamos a decirlo así, porque así ha quedado demostrado en este Campeonato de España, pero también desde el punto de vista institucional también se te podría ayudar un poquito, ¿no? Sí, bueno, ya tampoco te digo, quiero meter ningún jaleo, que tampoco te quiero meter ningún jaleo, yo creo que oye, pues mira, desde aquí damos el impulso de todos, ¿eh? Sí, nunca mejor dicho, creo que tanto el Ayuntamiento de Sevilla, es verdad lo de la repercusión, de hecho... lo de la repercusión, ya te digo yo que me doy yo la para nosotros sí. Siempre nos llama mucho la atención, ¿no?, que además nosotros estamos muy involucrados en el tema de la Sevilla Betis, el rema y ha sido capitán del Sevilla y yo entreno. Ahí es el boom. Y ahí, ese mes, digamos que además, bueno, yo... sé lo que entrena. Gaspar, que no te cohibas. En medios de comunicación no te cohibas. Claro, tú me das los palos que tú quieras, por lo menos a mí. Incluso, a mí me sorprende mucho, porque yo llevo ya 25 años siendo entrenador y llevo desde pequeño remando. Cualquier deportista de cualquier remero, ya si hablamos de los olímpicos y esto, pues, su nivel de entrenamiento son entre 6 y 8 horas todos los días, pero es que aparte el tiempo, o sea, solo se pueden dedicar a eso, es imposible. Entonces, me llama mucho la atención que cuando llega la Sevilla Betis, pero que es que el resto del año siguen entrenando igual, trabajando igual y hacen lo mismo, y desgraciadamente pues no, y ponemos el ejemplo de Javi Jaime, ¿no?, que son nuestros mejores remeros, son finalistas olímpicos
y eso no existe, o sea, eso no es nada para los medios, y eso, llegar a eso es prácticamente imposible, ¿no? Patrick, todavía no hemos conseguido que vaya, ya tiene 31 y no ha ido a una Olimpiada. Es que es muy difícil ir a una Olimpiada en remo y ya ser finalista. Entonces, claro, llama mucho la atención porque las plazas son limitadas en una Olimpiada. Tú creo que para un dosín van 11 barcos de todo el mundo. O sea, entonces está ahí en esos números y llama mucho la atención que por ejemplo la Sevilla Betis, que tiene el nivel que tiene, no es un campeonato de España, es mucho más importante un campeonato de España, ¿no? Porque no deja de ser una regata local, pues tiene mucha más repercusión. Se llena el río, ¿eh? Simplemente porque entiendo yo, además, claro, creo que la labor que hace el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié de cara al remo es brutal, porque necesitamos esa imagen, porque además seguro que de ahí captamos muchos niños que vienen al remo buscando otra cosa, ¿no? Nosotros nos damos cuenta en el club, nosotros tenemos ahora mismo, no todo es fútbol en Sevilla, y nosotros mismos nos damos cuenta que nosotros tenemos en la sesión, y creo que el Náutico bastante más, porque es un club más grande en ese ámbito, tenemos 140, 150 niños en la escuela. Entonces eso quiere decir que, oye, la gente le gusta el remo y ven algo. Es verdad que es un deporte que engancha porque tiene algo, es vistoso, ¿no? Claro, y que al que lo practica le engancha mucho, porque a nivel ocio también te está teniendo mucha repercusión en el río. De hecho, empieza a ser un problema porque la masificación en el río es notable. Pero bueno, ahí vamos año tras año, y la verdad que sí, que es verdad que llama la atención que los medios no se vuelquen, pero también entendemos que lo que vende el fútbol... A ver, aquí en este país y en nuestra ciudad... Yo estoy involucrado con el Real Betis Balompié en algunos aspectos cuando tenemos que colaborar, y claro, ves que... Y se portan magníficamente bien y nos compran barcos, pero ves que es otro rollo. Yo creo que un poquito sí que nos teníamos que involucrar. Yo, por mi parte, ya más o menos estamos colaborando en PTV Sevilla y bueno, sí que es cierto que nos estamos fijando un poquito más en este deporte, pero sobre todo por eso, porque da mucha pena que seamos tan buenos, tan sumamente buenos, y que no le prestemos la atención que debe. Porque, Patricio, ¿cuánto tiempo llevas tú, por ejemplo, practicando? Yo creo que entré el 25 de diciembre de 2002. Me acuerdo hasta de la fecha que entré. Pues que te acuerdes del día también. Me acuerdo hasta del día. 25 de diciembre. 25 de diciembre. Y desde entonces no he dejado de remar. Casi... ¿Y qué es lo que tiene el remo? Es que lo que decía Gaspar, algo tiene, pero ¿qué es lo que tiene el remo? Pues creo que desde que es un deporte diferente, que mueves otros aspectos, estás con el río, estás otras cosas visuales, el compañerismo con los colegas, con los compañeros, ya no es, yo en fútbol muchas veces veo, por ejemplo, ya que estamos comparando, sí, yo te quiero quitar el puesto a ti, y en remo no, en remo es yo quiero ir contigo, vamos a entrenar los dos más para ir juntos, para llegar a nuestro objetivo. Y llegar a la competición, y al tener tan pocas competiciones, te centra un poquito más, va bien, pues eso te va enganchando, y yo creo que sobre todo eso, los compañeros y la motivación de cara a los objetivos que nos vamos poniendo. No, los valores que inculca el remo también son muy importantes. Muy increíble. Para edades tempranas, sobre todo, ¿verdad? Sí, y además siempre históricamente ha sido un deporte universitario. De hecho, muchos de nuestros deportistas se van a Estados Unidos con becas para estudiar. Y digamos que en el mundo anglosajón el remo sí es un deporte con mucho poderío, con muchísimo poderío. Y la verdad que todo ese tipo de aspectos hace que nuestros deportistas, cada vez que un deportista nuestro, una deportista, se va a Estados Unidos, vuelve ya con su carrera, para mí como entrenador, lo más gratificante no son los resultados, para mí es verlo desde pequeño, que yo, cuando él entra en remo, yo ya era entrenador de labradores, yo lo conozco ya era entrenador suyo de alevines y de infantiles con otro compañero suyo, con Antonio Guzmán, y ya los ve que son hombres, que tienen sus carreras, que siguen, que van ayudando a los otros que vienen desde abajo, y eso es lo realmente gratificante como entrenador. Nunca han sido los resultados. Porque ¿cuánto tiempo llevas tú de entrenador de labradores? De entrenador de labradores empecé en la temporada 96-97. Madre mía. Sí. ¿Y ya por aquel entonces ya le dabas al remo alguna que otra vez antes? No, yo por eso te digo en el año 98, o sea, eran otros tiempos, labradores funcionaba de una manera totalmente distinta a cómo funciona ahora mismo es
digamos que es una gran empresa, era otra manera de trabajar, entonces todo era mucho más artesanal, o entonces a mí me vino muy bien para coger mucha experiencia a nivel de no solo de entrenador, sino de gestionar, porque esto es... ser entrenador, tienes que gestionar un viaje, un presupuesto, o un presupuesto que no existe, tienes que improvisar, inventar, o sea, todo, porque al final lo importante es que es verdad que poco a poco van saliendo los resultados. De hecho, en el año 2004 creo que soy el entrenador más joven español que va a una Olimpiada, con Nuria Domínguez, y a partir de ahí, pues, todo empieza, a partir de que en el 2004 vamos a la Olimpiada, y Nuria es diploma olímpico, es una remera de labradores, todo cambia, ya todo se profesionaliza, ya todo es un... Entonces, claro, realmente de lo que yo hacía en la temporada, cuando yo empecé en el Labradores, a lo que hago ahora, sigue siendo lo mismo, soy entrenador de remo, pero ha cambiado mucho. Bueno, al final yo creo que empecé a remar en el año 82, 83, o sea, con 8 años, porque en mi el padre... 82 nací yo, Gaspar. Claro, pero que ya mi padre ya era entrenador, o sea, digamos que yo... Tú llevas la cultura del remo. Claro, yo he recibido de la familia. He recibido una educación sin saberlo, simplemente por el hecho de estar allí. Yo no, mi padre hacía lo mismo que yo hago, entonces no me resulta... ¿Qué pasa? Que mi padre sí tenía que trabajar, yo soy un profesional. Esa es mucha diferencia. Eso ha cambiado, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás ha ido un poquito profesionalizando. Sí, poco a poco, no a los niveles que nos gustaría. Bueno, yo en el caso del Labradores, de hecho, una de las grandes facetas o de las grandes cosas que está haciendo el Labradores es que está potenciando a sus deportistas, ¿no? De hecho, Patri ya es monitor, es licenciado en INEF, pero ya está trabajando en el club. ¿Por qué? Porque tenemos un gimnasio magnífico para los socios, que ya son ellos monitores. O sea que el club está fomentando de alguna manera que sus propios deportistas vayan a tener cosas que desgraciadamente a nivel público todavía no hemos conseguido. Entonces una entidad como el Labradores ya está consiguiendo algo que ojalá las instituciones públicas pudieran hacer. ¿Qué pasa con estos deportistas que están teniendo magníficos resultados y el día de mañana qué? Porque no están cotizando, porque no... Sí, entonces, en ese aspecto, claro, el Labradores hace una labor brutal, ¿no? Y sobre todo que también, a ver, esto es un bagaje y un foso y un fondo, y entonces que ese potencial, que, por ejemplo con Patrick, que se quede en casa y sepa nutrir. Claro, es que al final es la base del éxito. Claro, pero sobre todo porque la herencia que deberíamos de dejarnos los que estamos ahora es que lleguen entrenadores mejores formados que nosotros. Yo al final me tuve que formar. Sí, es verdad que después claro, he tenido... que salir fuera y saber qué es lo que te ofrece, no, por suerte, en esa época el equipo nacional funcionaba. Yo empezaba a formar parte, a colaborar. Los mejores entrenadores del mundo venían a Sevilla. Entonces, pues yo al final era un chaval con muchas ganas de aprender, pues me pegaba pues, al italiano que venía, al noruego que venía, pues vas aprendiendo de los mejores. Entonces, bueno, ya que no, digamos que esto es un trabajo que te tienes que ir formando o te vas afuera, claro. Entonces, gracias a Dios, aquí en Sevilla, pues también con el Centro de Alto Rendimiento, los mejores equipos del mundo venían aquí a Sevilla a entrenar. Ahora ya es otra historia, porque la cosa ha caído mucho, pero antiguamente aquí los mejores remeros del mundo estaban en Sevilla. Y los mejores entrenadores, claro. Porque hablando de instalaciones, bueno, de la materia prima, del río, del 1 al 10, ¿en qué posición está la dársena del waterpolo? Depende de la hora. Sí, ahora mismo depende un poco de la hora. Sí, es verdad que... cosa, es verdad. Depende de la hora. Claro, es que va a llegar un punto en el que también se tenga que regular eso, ¿no? Ya deberían de empezar a regularlo. Sí, porque... Claro, porque es que... Si por la mañana se entrena muy bien, la temperatura espectacular, hasta en verano, en invierno a media mañana, el problema viene a partir de las 4 de la tarde. La aglomeración de gente que ya... De 4 a 8 de la tarde. Incluso los barcos turísticos, cada vez hay más. Tenemos que entender que nosotros a nuestros niños pequeños tienen que aprender, y la única manera de aprender es en el río, y todavía no tienen la facilidad que puede tener Patricio en un barco para moverse. Y la ola que provocan los barcos. Como monitor ahora mismo, muchas veces estoy más preocupado de que el niño no sufra un accidente contra un barco que venga, porque los barcos no paran. Ellos van y no se paran, que enseñarles a remar... Que los propios barcos entenderán que no tienen que parar porque esos niños están ahí jugando, pero es que esos niños no están jugando, no están jugando, tienen que aprender, y posiblemente pues ahí hay una falta de coordinación entre, no sé si es Capitanía, la Junta, el Ayuntamiento, pero alguien debería de empezar a coordinar este tipo de cosas, porque
Desgraciadamente ya ha habido algún accidente, nunca grave, serio, pero algún día sí, pero que, pasará que algo. hay que evitarlo, no hay que evitarlo. No hay que y es esperar como a que dice ocurra eso. Patri, nuestra mayor prioridad con los niños de la escuela es la seguridad, no es que aprendan, es que jueguen y la seguridad. Sí, ¿no? que lo hagan seguro, claro, que el padre de, a ver, que también... Que aprendan lo mayor posible, pero siempre y cuando tenga una seguridad en tu orilla, que si viene un barco Claro, nosotros... esas cosas tampoco las pensamos. Nosotros fíjate. acompañamos con las motores muchas veces, cuando viene un barco de los grandes, acompañamos al barco y vamos quitando a los niños del lado, avisando que se vayan apartando, avisando un poco, más que enseñando a esos niños a la técnica Claro, del remo. claro, es que es eso, es que muchas veces no somos conscientes los sevillanos. Yo, por ejemplo, he ido un sinfín de veces, cruzas por el río por el puente Triana, ves el río, ves los remeros, ves piragua, ves canoa, en fin, lo ves, pero no eres consciente también de que ustedes estáis practicando una actividad que es profesional y que estáis luchando por unos objetivos y claro, no todo es ocio. Una parte fundamental que, sobre todo con los más mayores y sobre todo me pasa mucho con los veteranos, con los antiguos, los más antiguos, antes no había tanta gente en el río, entonces tú no mirabas tanto para atrás. Y ahora cuesta mucho trabajo, poco más que los más viejos se piensan que el río es suyo. Claro. Y yo siempre les tengo que, a ver, señores, que eso está muy bien, pero que si tú te das contra un barco, por muy bueno que haya sido tú... Claro, pero quitando todos esos inconvenientes, la dársena del río... Magnífica, es lo que he dicho antes, yo creo que a nivel mundial habrá pocos sitios, sobre todo, posiblemente ahora... Puede ser la peor época para Sevilla por el tema del calor, sí. Pero bueno, que siempre se puede entrenar. Nosotros muchas veces entrenamos a las 7 de la mañana, antes de que todos vayan a trabajar, o a las 8 de la mañana, que es buena temperatura. Después en invierno, no creo que haya sitio en el mundo que mejor que este. Ahora mismo, ya te digo, antiguamente al CEAR de Sevilla, Alemania, Inglaterra, los mejores equipos del mundo venían aquí a Sevilla y no estaban una semana. Holanda, eso ha ido decayendo, ¿por qué? Por ese tipo de cosas. Por el desorden, digamos, que hay ahora mismo en la lámina de agua, ¿no? Que es muy difícil. También es verdad que cada vez los clubes tenemos más niños, todo es más grande, remo, piragua. Ahora hay un deporte muy novedoso, el pádel sur, que claro, cualquiera puede saltar con una tabla al río, pero es peligroso. Claro, no, ese tipo de cosas sí habría que recurrir, ¿no? Porque ahora yo, por ejemplo, a mí, fíjate lo que te digo, y entonces me da culpa también en ese sentido. Yo muchas veces, yo tengo una tabla de pádel sur hinchable y a mí se me ha ocurrido, oye, pues un día de esto me tiro al río. No lo he hecho todavía, pero sí que es cierto que lo he pensado. Claro, no somos conscientes de que esas cosas también... Claro, el río... Al cabo de... Hay es una autopista. Al final el río es una autopista para practicar. Yo veo cosas en el río, además hay muchas empresas turísticas que se dedican a hacer travesías con las piraguas y eso, que está muy bien. Y seguro que es un magnífico negocio, pero no son conscientes de... Sí es verdad que hay muchos que ya prestan mucha atención, que van con 2 motoras, pero yo he visto a padres con sus hijos pequeños en una tabla de pádel sur en el río. Eso es una barbaridad. Una cosa sin porque sentido. sobre todo... No, por su yo voy en un catamarán, yo me puedo llevar 7 o 8 horas en el río todos los días. Yo he tenido que ayudar a gente en serios problemas, gente mayor en una piragua que se cae, se hunde y es que no pueden salir del agua porque físicamente, ¿dónde vas? Claro, o sea, tienes que el río parece que está, pero, al lado, pero que no, 200 metros nadando, una persona que no está físicamente bien, no llega. ¿Cuánto hay de orilla a orilla? ¿Cuántos metros puede haber? Porque 100 y pico... sí, puede, por ahí. Y parece una tontería, pero nada eso, ¿eh? Eso no es nada tú. Yo creo que sin apoyarte en la pared. Apoyarte y con la corriente. Que eso es otra, que no caemos en la cuenta de las corrientes. Sí, bueno, que no hay muchas, pero que hay. En la dársena hay poca, pero sí es verdad que un día de viento, un día que en fin, que hay que estar bien físicamente. Y yo creo que la gente, es verdad que el río se ve tan bien. Y tan bonito, es que invita a echarte al río, ¿no? Pero yo creo que en muchos momentos yo he visto cosas que, da miedo. Antes de marcharnos, Gaspar, que lo habíamos comentado antes,
qué bonita forma y qué bonita filosofía tenéis en el Labradores de trabajar. Como, bueno, Patricio ya ha sido formado y ahora él está formando, pero qué manera más inteligente de educar a los pequeños para que lleguen al final y sobre todo para que consigan los éxitos en la edad que creo que se tienen que conseguir también, que sí, que es muy bonito competir de pequeño, pero cuando ya eres capaz de tener esos éxitos y de asumir el triunfo en el 8 masculino, yo creo que ese es el momento ideal para... Pero yo antes yo creo que es sobre todo insistir que el tema de los resultados es verdad que son muy importantes. Yo nunca a un deportista mío le he dicho sal y gana. Eso es innato. O sea, eso nosotros les damos las herramientas para que vayan lo más rápido posible. A partir de ahí ya es una cosa de ellos. Nosotros es verdad que a mí desde el club, ya lo he dicho antes, ¿no? Me dan toda la tranquilidad, es más, todo el apoyo del mundo para este tipo de cosas. Oye, tenemos esta serie de deportistas, damos un buen servicio al socio del club, tenemos a nuestros socios, a nuestros niños haciendo el deporte, que es un deporte conocido ya en Sevilla y cada vez más conocido en el club, porque el Labradores tiene una masa social muy importante. Insistimos en ciertas categorías, sobre todo cuando son juveniles, que son 16, 17 años, insistimos mucho el tema de los estudios, que a todo aquel o toda aquella que no va bien en los estudios, pues posiblemente se toman medidas contra ellos. Evidentemente, claro, ¿por qué? Porque estamos ayudando a los padres. Si muchas veces siempre hemos tenido la problemática de que muchos padres cometen el error de que quitan al niño de remo para que estudie más. Eso ya no está pasando porque ahora, a partir de la categoría juvenil, tienen unas becas de alto rendimiento, que si tú quedas campeón de España o entre los 3 primeros en el Campeonato de España, te dan una beca a nivel andaluz, entras en los listados y puedes entrar en la carrera universitaria que quieras. Eso ha cambiado tanto como que antes a los niños me los quitaban de remar. Y ahora muchos padres, oye, ¿tú crees que mi hijo será medalla? ¿Cómo va a ser? Yo no puedo pensar en lo... Si a mí el club, claro, si a mí el club no me pide resultados, claro, ¿cómo me puede pedir? Que si yo lo que quiero para el niño es que sea un buen remero senior. Yo no sé, con estas edades hay maduradores, hay niños que todavía son muy niños, hay el que tiene 16 años que ya lo ves tú que hormonalmente ya es muy fuerte. No, claro. yo no puedo pensar en los resultados, en cosas. Si es verdad que intentamos desde el club ayudar a todos estos niños a que consigan el mejor resultado posible, porque es verdad que te facilita mucho, que ahí creo que la Junta de Andalucía, creo que somos de las pocas autonomías que tiene este tipo de cosas, porque al final ellos están dedicándole un juvenil mío, entrena 7 días a la semana, de 4 a 7 de la tarde. Se quitan de muchas cosas. ¿De qué se quitan? Pues de posiblemente salir a divertirse, porque después solo tienen tiempo para estudiar, entrenar y poco más. Pues lo dicho, muchas gracias Patricio, gracias Gaspar, gracias por venir, por dar a conocer a aquellos que no lo conozcan pues este maravilloso deporte, y solo me queda decir que desde aquí, desde PTV Sevilla, todo lo que esté en nuestra mano, pues ayudaros en lo que queráis, en lo que nosotros podamos también. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que marchar ya rápidamente, se acaba el programa, se acaba el Sevilla TV de hoy, pero mañana continuaremos por aquí a las 6 de la tarde, mañana aquí en PTV Sevilla, más cositas en Sevilla TV. Hasta mañana, que pasen una feliz tarde.